Jornadas rurales en Solanell, Pirineo de Lleida, 2 y 3 de noviembre de 2013. Audio con la charla y debate con Félix Rodrigo Mora sobre el románico popular. Duración aproximada 1 hora de charla más 30 minutos de debate. El arte románico es las aldeas. Es difícil encontrar un edificio gótico en una aldea, muy difícil. Sin embargo, ¿cuántos monumentos románicos, algunos muy importantes, hay en las pequeñas poblaciones, incluso abandonadas? En la península ibérica pueden ser cientos o incluso miles. Entonces, la preocupación por la ruralidad, pues cuando yo recorría Castilla, Cantabria y el País Vasco, que son los sitios que conozco mejor, siempre me encontraba con edificios del siglo XI, del siglo XII, del XIII, allí a veces hundidos. Hay bastantes edificios románicos hundidos, y esto excitaba mi curiosidad. También es verdad que esto yo lo había visto desde niño y siempre lo tenía vinculado a lo que es la ruralidad anterior a la mecanización, ya la introducción de la agricultura química, ya el abandono de las aldeas. Todo esto forma un conjunto que está así en la realidad, no es algo que yo me haya construido. En cierta medida hubiera sido mejor haber hecho la charla que tengo mañana sobre el comunal y los sistemas asamblearios hoy y la del románico mañana, porque hubiera quedado más claro el contexto de comunitarismo y asamblearismo que forma parte de la esencia del románico popular. Pero bueno, lo podemos hacer también al revés. Estos temas en mí han sido siempre motivo de gran preocupación. Saqué mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que es la clave. Luego saqué este estudio sobre la ruralidad gallega, que está en gallego reintegrado. Yo no sé gallego reintegrado ni gallego autonómico, como le llaman allí, pero bueno, alguien me lo tradujo. Sí, es verdad que había reunido mucha información sobre el mundo tradicional gallego, que siempre me había fascinado, aunque yo no lo conocía directamente, puesto que yo soy más bien de la Castilla oriental, de la Castilla más volcada hacia Aragón y no hacia León, ni mucho menos hacia Galicia. Después saqué el libro de románico, que es este, y finalmente pues he sacado como prólogo uno que se llama Manual de Cocina Bellotera. La idea de que la agricultura básicamente es negativa y que hay que buscar sistemas alternativos que recuperen la alimentación con frutos y hierbas silvestres es algo bueno que está en la esencia. Esto lo dicen muchos agrónomos. La agricultura es la antesala del desierto. La agricultura desertifica, destruye los suelos. Esto se sabe desde hace siglos. Por lo tanto, alguna gente nos preocupamos de encontrar aquellos sistemas de alimentación humana que habían servido para que la gente pudiera vivir sin destruir el bosque. El bosque es la clave de todo, el árbol es la clave de todo. El árbol proporciona agua, impide que las temperaturas sean extremas. Entonces, cuando hay árboles, las cosas van bien. La fertilidad de los suelos se mantiene, la flora y la fauna es potente, pero sin embargo, cuando el árbol desaparece o se mengua, entonces las cosas van mal. Yo me refiero a árboles de verdad, no a las plantaciones forestales de pinos, eucaliptos o chopos, que esos no son árboles. Esos son un añadido que se hace al paisaje para afearlo y a la naturaleza para destruirla más. El interés por la bellota es algo que ya de hace tiempo existía en un pequeño núcleo en el País Vasco, otro en Madrid, y
mi libro aquí, mi libro Naturaleza, recoge la importancia que tendría que la alimentación arbórea fuera algo que se situara dentro de la normalidad. Luego conocí a César, que es el verdadero autor del libro, y él manifestó que era muy bueno con la bellota y me pidió un prólogo, entonces yo lo hice. ¿Cómo lo manifestó? Pues regalándome el pan de bellota que hacía. O sea, solamente al olerlo ya entendí que no sabía todo sobre la bellota, ¿no? Hace 6 o 7 meses me dio un pan, una hogaza enorme, ¿no? Y yo volví a Madrid. Quiere decir que este libro está hecho en Galicia, es por gente de Galicia. Y volví en el tren y recuerdo cómo a 2 metros y medio el olor del pan atraía a la gente, ¿no? Bueno, entonces, claro, el pan de bellota no puede ser nunca al 100%, siempre hay que mezclarlo con cereales, bien sea con centeno, con espelta o con maíz, o también a veces con trigo, porque la bellota no tiene gluten y no sube. Cuando nos referimos al pan de bellota, siempre nos referimos a un pan que tiene 50% de bellota. Hay alguna gente que se atreve a meter el 70%. Bueno, el libro es interesante, a mí me parece una enciclopedia de lo que es la bellota, pero también de muchas aplicaciones del significado en la alimentación humana que tienen los taninos. Lo que hace amarga la bellota son los taninos, la importancia que tiene. Es un libro muy complejo. César se maneja muy bien con el saber sobre la salud, y él ha hecho aportaciones fundamentales. Yo estoy muy contento con el libro. La semana pasada lo presentamos en una aldea de Ourense que se llama San Salvador de Peneidos o algo así, y bueno, es una aldea abandonada como esta, se parece mucho, solo hay una familia que vive en la aldea y luego alguna persona que va por allí los fines de semana o entre diario a trabajar. Y bueno, estás en estos sitios, ves que se intentan recuperar, pero también te duele el paseo que hemos hecho antes, las casas hundidas. Como viendo una de las casas me acordaba que, la casa de mi abuelo materno está hundida igual, también se reventó igual que esta. Entonces, mirando, me veía transportado a un lugar que está quizá a 500 kilómetros de aquí, pero cuando los fenómenos sociológicos se imponen, pues es lo mismo. Por tanto, el románico es el arte de la sociedad rural. No lo he inventado yo, ya hay estudiosos de hace 40 o 50 años que diferencian lo que ellos llaman el románico popular o concejil del románico dinástico o aristocrático. Esto, cuando se contempla en los monumentos, se ve con facilidad. Es muy fácil, recorriendo el Camino de Santiago, pues ir a un sitio y saber cuándo ese edificio lo ha hecho la gente normal, y cuándo es obra de las élites de la época. Lo captas inmediatamente, ¿no? Incluso en el estilo hay diferencias que se manifiestan. El románico popular es más acogedor, más simpático, que te llega más al corazón, y el otro es más frío, más distante, más jerarquizado. Con todo, en el mundo medieval el arte verdaderamente jerarquizado es el gótico. Quiero decir que mi posición sobre el gótico es crítica. El gótico introduce la primera idea de una sociedad en donde la gente se divide en los que mandan y los que obedecen. Eso se ve bien en las catedrales. Las catedrales son grandes obras, por ejemplo la Catedral de Barcelona, que es como todas ellas, más o menos se inician a mediados del siglo XII, que es el momento del declive del arte románico, y reflejan la idea de la jerarquización social creciente. Ya son grandes edificios que expresan el poder, que expresan la idea de orden, disciplina, subordinación. Esto se ve bastante bien. Igual en las grandes catedrales de allá de la meseta, como son León, para mí la mejor estéticamente, León es con mucho la mejor, Toledo o Burgos, y luego muchas otras que son quizá menores. Quiero decir que a mí me impresionó mucho estéticamente la Catedral de Mallorca, Palma de Mallorca. Me parece un gran logro estético. Me dediqué mucho tiempo a mirarla, a observarla, ¿no? Yo hago siempre un juicio doble, incluso triple. De cualquier monumento hay un juicio estético, que se olvida de todo lo demás, que no transmite como belleza, como sublimidad, que no tiene nada que ver con otros aspectos. Luego hay un juicio político, quién los hizo, por qué los hizo, si es un instrumento de propaganda o no. Y luego, en tercer lugar, hay un juicio social, que es quién lo hicieron y por qué. Es muy distinto que, como pongamos por caso, la Catedral de Toledo o la de
o la de Burgos se haga por orden del rey Fernando III, que se haga una pequeña iglesia aldeana que se haga por orden de la asamblea de vecinos que decide hacerse un edificio así. Hay una diferencia fundamental. Sin embargo, cuando se leen las guías más asépticas del románico en la península ibérica, se encuentran edificios muy, muy pequeños que están en primera fila y que estarían entre los 50, que fueron hechos por los vecinos y que a veces están en aldeas que ahora tienen 3, 4 vecinos o que no tienen ninguno o que han desaparecido. Sin embargo, allí se desarrolló un arte y una concepción del mundo que hoy asombra a quienes lo ven. Por tanto, yo no me voy a referir al románico dinástico importante, sino al que hace la gente para la gente. Y hago una distinción clarísima en esto. El otro me interesa bastante poco, no me interesa. El arte románico es el arte del sur de Europa. Hay románico en Dinamarca, poquito. Hay algo en Inglaterra, poquito, por cierto. Hace tiempo en una revista románico vi pilas bautismales del sur de Inglaterra y me entusiasmaron. Estéticamente me parecen magníficas. Aquí también las hay, Hay algunos estudios sobre pilas bautismales. Hay un estudio de una mujer vasca sobre pilas bautismales en la provincia de Burgos. Bueno, eso es todo un mundo, ¿no? O sea, yo de hecho también he hecho muchos recorridos y a veces solo iba a los edificios a ver las pilas bautismales. Son obras de arte en sí mismo y obras de arte magníficas. Algunas tienen más valor estético que el conjunto del edificio. Entonces a veces te dejan sin aliento. Quiero decir que el románico catalán lo conozco muy poco. Como para yo atreverme a escribir sobre este tema, que es muy complejo, necesitaba recorrer una y otra vez los territorios y visitar una y otra vez los monumentos, no me daba tiempo a llegar a lo que es el románico catalán. Me concentré en el castellano, en el vasco y en el cántabro. Vi algo del leonés y algo del aragonés, pero Cataluña no llegué. Es ahora cuando estoy estudiando el románico catalán, pero claro, el libro ya mío está hecho hace un año y estoy encontrando cosas interesantes. Luego citaré algunos monumentos que quizá alguna gente de aquí conozca, que me parecen de una grandiosidad fundamental. Creo que la Edad Media catalana tiene una importancia enorme. Lo diré una vez más, no sé si se sabe que Cataluña del mundo medieval conserva más documentos que todo el resto de Europa junta. Aquí se hizo un trabajo de mantenimiento de esos documentos, de conservación, y esto debería llevar en principio a un conocimiento muy profundo de la historia medieval catalana. Pero no es así por algunas razones que luego diré. Es decir, los documentos están, se pueden estudiar, pero falta una voluntad de estudiarlos, o solo se estudian parcialmente, ¿no? Bueno, esto es así porque aquí la burguesía nacionalista estableció un canon sobre lo que tenía que ser el mundo medieval. Entonces, hasta hoy, aunque eso ya se empieza a resquebrajar, mañana lo diré más claramente, ese todavía subsiste. Entonces, eso ha encorsetado la comprensión del medievo catalán de una manera que debería desaparecer. Bueno, decía antes que es el arte del sur de Europa. Los primeros monumentos románicos aparecen a mediados del siglo XI. Se construye en una ida y vuelta. Los elementos básicos se crean en la península ibérica. Influye mucho el arte asturiano. El arte asturiano es un arte grandioso. Es la primera vez que en Europa, después del gran declive y catástrofe del mundo romano y de sus continuaciones, los reinos germánicos, ya se vuelven a levantar edificios que tienen entidad y valor. Es decir, el arte asturiano es ese eslabón perdido, ¿no?, entre el mundo de la romanidad y lo que viene después. Pero donde se formalizan los elementos definitorios del románico es en Cluny, la abadía de Cluny, que está en Borgoña, lo que hoy es el Estado francés. Es allí donde se formaliza este arte. Pero tiene muchas influencias ibéricas. No sé si sabéis que la abadía de Cluny en realidad estuvo mantenida por los reyes hispánicos, sobre todo por Sancho III el Mayor de Pamplona, por los reyes castellanos y por los reyes leoneses. No recuerdo exactamente si hubo algún rey de Aragón, pero le aportaban bastante oro y la abadía de Cluny se mantenía con este oro. El románico es el arte europeo y Europa se construye en gran medida a partir del románico. Pero tiene muchos elementos negativos, muchos. El arte románico es invasivo, es tan elegante, tan elevado, tan satisfactorio estéticamente, que llevó a la destrucción de lo precedente. Y entonces lo precedente desapareció y tenemos muy poco, muy poquito.
de lo que llaman arte prerrománico, tienes que recorrer un gran espacio para encontrar una. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve visitando en Ponferrada, en León, la pequeña iglesita de San Tomás de las Ollas del siglo X. Me impresionó mucho y me emocionó estar en un edificio del siglo X prerrománico, que no cumple los cánones ni las normas del románico y que fue construido 100 años antes de que esas normas. Y es distinto, es muy distinto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno entiende que allí estuvieron las bases del renacimiento de Europa después de la época de la desintegración y el caos que el derrumbe del Estado romano creó, pues es muy impresionante, porque en realidad el románico llega cuando ya Europa está en marcha. Es un arte que, digamos, reafirma lo existente. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es lo que se hace en los siglos IX y X. Ahí es donde se fundamenta la sociedad europea. Ahí es donde surge Cataluña como entidad. Antes no existía Cataluña, no existía Castilla, no existía Navarra. Todo eso son creaciones de la Alta Edad Media. Es la Alta Edad Media la que crea eso. Son nuevas comunidades humanas con una idea distinta, nueva y dinámica y muy activa de una sociedad en marcha. Entonces la sociedad en marcha crea el románico. El románico, por tanto, siempre lo veo con una mezcla de emoción y de reproche. Siempre digo, esto es estupendo, pero cuidado. Ahora hablaré también aquí de alguna, por ejemplo, lo voy a citar ya para no. Con unos amigos estuvimos visitando la iglesia de Sant Quirze de Pedret, en Cercs, Berguedà. Esta iglesia es muy pequeña, es más pequeña que esta sala. No. Entonces, bueno, luego también tiene algunas pinturas que yo considero románicas. Está fechada en los siglos 9-10. Es prerrománica, tiene arcos de herradura y hay algo que quizá a los estudiosos asépticos de este tipo de arte se les pasa. A mí no se me pasó, que tiene un poyo corrido que sitúa lo que era la verdadera función del edificio. Imaginaos una sociedad que necesita fundamentarse. Entonces eso se tenía que hacer por medio de asambleas y los pollos corridos eran expresión de esas asambleas. Había un sistema asambleario que funcionaba. Curiosamente, esta que os he dicho antes de San Tomás de las Ollas, que está tan alejada, porque Ponferrada puede estar de esta quizá 900 kilómetros, 800, tiene lo mismo. Un pollo corrido eran lugares asamblearios, lugares para el encuentro de los vecinos, para debatir, entre otras cosas, qué sociedad se quería crear. Todas estas iglesias, me da igual lo que digan los libros, o no lo digan, o las guías turísticas, todas ellas eran espacios del monacato cristiano revolucionario. Es decir, Europa surge de una idea de la convivencia y del servicio mutuo que es la idea del cristianismo. Hay gente que se tira de los pelos cuando digo esto, pero vamos a ver, está clarísimo que el mundo medieval está fundamentado en un criterio cristiano. No hay que ver nada más que el nombre de todos los sitios, pues es San tal, San cual. Que esto sea bueno o malo es una segunda cuestión, pero que es obvio que eso es así. Es decir, Europa recupera su andadura después del colapso de los siglos III al VII a partir de una idea cristiana. Y esto es así. Es decir, ya en el siglo XIX, cuando se ve el comunal, ya hubo historiadores completamente ateos que dicen, bueno, el comunal no es nada más que una aplicación del ideario cristiano de la comunidad de bienes. Yo digo, efectivamente. Y las asambleas vecinales de la época no son nada más que una aplicación de lo que en los Hechos de los Apóstoles se define como la reunión de los hermanos en común. Esto es así. O sea, esto lo puede aceptar igual un creyente que yo, que no soy creyente. Yo no soy creyente. Pero la verdad histórica tiene que estar por encima de las creencias. Entonces, la sociedad que surge comunal, colectivista, asamblearia, es una realización del ideario cristiano a través de una forma rara que es el monacato cristiano. Todos estos edificios de los siglos 9 y 10, todos son comunidades monásticas, todos. ¿Qué tenían las comunidades monásticas? Practicaban la comunidad de bienes, el sistema de ayuda mutua, establecían el criterio del Evangelio de San Juan de la búsqueda de la fusión interpersonal máxima. Y por lo tanto se gobernaban por medio de asambleas, porque lo que no es asambleario es totalitario. Es totalitario. Esto ha durado pues hasta hace muy poquito. Es el franquismo el que destruye este mundo. Si nosotros pudiéramos transportarnos a esta aldea, a esta, hace 60 años, encontraríamos que aquí había unos criterios, unas normas, una concepción del mundo y una manera de ser de las personas que es una realización de lo que es el ideario cristiano. Luego ya eso choca con la modernidad y es destruido. El franquismo es un sistema político hipermodernizador.
y no se ve mejor que en la agricultura. ¿Quién introduce los tractores y la química y todo esto? En la agricultura, el franquismo, lo hace el franquismo. Esto es así, ¿no? Ellos destruyen este mundo, hacen que 6 millones de personas emigren de las aldeas a las ciudades, más o menos entre 1960 y 1970. Bueno, pues en todo este asunto está, por un lado, el arte prerrománico y, por otro lado, el arte románico. En la iglesia de San Quirce de Pedret, en su pequeñez, podemos ver la pequeñez de la comunidad que lo hace. Es decir, un edificio románico y prerrománico inmediatamente nos dice cuánta gente vivía allí. Porque hacían un edificio para la gente que tenía que alojarse. Entonces, estas comunidades tan pequeñas hicieron aportaciones fundamentales. Daros cuenta lo difícil que es crear una nueva comunidad humana llamada Cataluña. Eso es dificilísimo, cuando lo que antes existía era pura disgregación. Igual podemos pensar de Aragón. Aragón nace en el Pirineo, entonces, claro, antes no existía Aragón, existían pueblos prerromanos o romanos, tal, no existía nada que pudiera llamarse Aragón. Sin embargo, a partir del siglo IX aparece la palabra Aragón. Quizás existiera antes en Castilla, es muy claro, en el año 800 por primera vez aparece la palabra Castilla. Nunca antes había usado esa palabra. Hace referencia a una comunidad humana, no a un espacio geográfico. Entonces esto es muy creativo. Ahora mismo también necesitaríamos refundar y reconstruir nuestra sociedad. Eso no lo podemos hacer porque no sabemos. Esta gente, a la que hoy desprecian los profesores llamándoles edad oscura y no sé cuántas tonterías más, hicieron algo grandioso. Y ese algo grandioso en su segundo momento lleva al románico. El primer momento es el arte prerrománico. ¿Cómo le llamarían? Prerrománico me fastidia mucho. ¿Arte de repoblación? Tampoco es adecuado. ¿Visigótico tardío? En el sentido estético, sí. Todas estas iglesias usan el arco de herradura, que es el elemento definitorio del arte visigodo. Pero claro, en la sociedad visigoda era la negación de esto, la sociedad hiperjerarquizada, violenta, brutal. Sin embargo, aquí no lo había. Las sociedades estas eran pequeñas comunidades rurales que se habían puesto en marcha, habían creado una nueva forma de trabajar. Daros cuenta de lo que hoy sería una revolución del trabajo, en un momento que el trabajo asalariado nos está literalmente destruyendo. Ellos construyeron una sociedad sin esclavos y sin parásitos. Eso fue la gran construcción de los siglos 8 y 9. Bueno, en general, en las aldeas, si uno va, el edificio que hay allí en uso suele ser siempre románico, a veces prerrománico, muy pocas veces, y muy pocas veces gótico. El gótico es una creación, de San Bernardo, de Claraval. Empieza a difundirse en la península ibérica a partir de 1200 y tiene su mejor momento desde 1300 en adelante. No voy a meterme yo en la crítica del gótico, ya lo hace Simone Weil. Simone Weil será genial en muchas cosas. Ella también dice lo que yo más o menos pienso, tiene un texto sobre el gótico que es genial, ¿no? Entonces decía que, si vemos estas pequeñas iglesias, es muy normal que tengan un aforo de 60 personas, 70 personas, pero vamos a ver, si se quiere entender esto, tenemos que borrarnos de la cabeza completamente la idea que se nos ha dado del cristianismo en los últimos 50 años. Estos eran, en primer lugar, edificios comunales. Allí lo que se hacía era la vida comunitaria. Muchas funciones se hacían. Ahora en algunos se siguen haciendo. Yo he ido a pequeños pueblos donde resulta que la iglesia se había convertido en una especie de centro social de acogida donde se hacían muchas actividades. Pero había una voluntad de belleza y de elevación que hoy falta por completo. Si recorremos lo que hoy se construye en las aldeas, no es bonito, no es elegante, no es atractivo. Una iglesia románica es o puede ser maravillosa. Maravillosa como arte, como volúmenes, como impulso, como combinación de líneas curvas, líneas rectas, escultura, pintura. Lo que nosotros vemos hoy son caricaturas. Estas iglesias estaban todas ellas pintadas, tenían tapices, tenían escultura, tenían pintura. Es decir, era algo que relucía. Esto daba un gran sentido de satisfacción a quien los habían creado. ¿Cómo se hacían? La hacían la gente con su trabajo. Las piedras se sacaban del comunal, la madera también, todos los elementos que se necesitaban se sacaban de los terrenos comunales y se hacían por trabajo comunitario. Se establecía un sistema en asamblea por el cual estos edificios se hacían. Era fácil hacerlos porque son relativamente pequeños, el volumen de piedra que se necesita es escaso.
En algunos casos las piedras están escuadradas, pulidas, bien, ortodoxas, en otros casos no, es una mampostería como la que aquí vemos. En muchos casos solamente el ábside es así. Por lo tanto, es una gran creación. Entre el 1040 y 1200, la Europa del Sur se llena de edificios románicos. Surgen miles y miles. En la península ibérica, ¿cuántos hay? No lo sabemos. Si contamos aquellos que fueron románicos pero luego han sido reconvertidos, por ejemplo, se han convertido luego en iglesias clasicistas o barrocas en los siglos XVII y XVIII, pueden ser 3.000, 4.000, muchísimas se derribaron, hay muchas. ¿Cuántos hicieron? Pues quizá al norte del Tajo, puesto que al sur del Tajo, como estaba el imperialismo islámico, no se hacen apenas, podían ser 5.000, 6.000, nadie se ha molestado en calcularlo. Pero esto tuvo una gran importancia porque creó una Europa de la belleza y de la grandeza. La vida humana no se puede realizar solo en la alimentación, en el vestido. Esto es erróneo. La vida humana tiene que tener una aspiración a lo espiritual. Eran edificios religiosos, pero eran más que edificios religiosos. Era un edificio donde se podía cumplir aquellas funciones propias del humano. La reflexión sobre la muerte, sobre el sentido de la vida, sobre la naturaleza de las relaciones con los demás, sobre la naturaleza del yo como meramente yo. Eran un lugar de reflexión y de meditación, y al mismo tiempo eran un espacio para el encuentro. Pero eso se hacía de acuerdo a un canon estético. Esta combinación de líneas curvas, los ábsides suelen ser semicirculares, luego la gran realización de poder hacer las bóvedas de cañón, esto se había prácticamente olvidado, y ellos sabían hacer, como dicen algunos monumentos, con satisfacción. Podemos hacer edificios todos de piedra y que no son asequibles al fuego. Cuando vayáis a una iglesia y la veáis toda de piedra, tenía esta intención. Eso los romanos apenas lo sabían hacer. Hacer una bóveda de cañón es difícil, y los romanos solían techarla con madera. Hay edificios románicos techados con madera, los menos, porque se buscaba una fórmula para la permanencia y la eternidad del edificio. El románico en Cataluña, voy a citar algunos. Quiero lamentar el reciente fallecimiento de un gran estudioso del románico catalán, Joan Ferran Cabestany i Fort, que ha muerto hace unos días. Este hombre es el último que ha hecho aportaciones, el último, quiero decir, importante, ya las habían hecho. Yo todavía no he tenido tiempo de leer bien sus libros, pero él tiene un diccionario de románico aquí en Cataluña y algunos estudios de algunas iglesias y monasterios que probablemente sean modélicos en el sentido empírico, aunque quizá en los contenidos, en el enfoque y en la orientación yo difiera un poco de lo que él dice. Pero bueno, si alguien quiere informarse más, pues ahí está la obra del señor Cabestany i Fort. Murió ya mayor y él ha hecho grandes aportaciones, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se están descubriendo los restos de pintura románica de la iglesia de San Miguel de Moror, en el Pallars Jussà, de la primera mitad del siglo XII. Esto había pasado desapercibido y muy recientemente un grupo de investigadores está levantando la capa de yeso que se había dado de estas pinturas. Tendrán mucho valor. Yo solo leí un artículo en una revista de románico y todavía queda mucho por estudiar. Pero bueno, esto será una aportación muy interesante al acervo de la pintura catalana románica, que tiene mucho valor. Quiero protestar porque a los pueblos se les hayan robado sus pinturas y se las hayan llevado al Museo de Arte Nacional de Cataluña. Esto es injusto totalmente, esto es una nueva agresión a los pueblos. Son los pueblos, las aldeas, las que tienen que tener su arte, y que la gente vaya a verlo en el contexto y comprenda que ese arte se hizo en las aldeas, porque entonces las aldeas eran un espacio para la vitalidad y la creación artística. No es lo mismo ver allí en Barcelona muchos de los restos de arte románico que verlos en un lugar. Hay una diferencia total. Entonces, a ver si ya se enteran de una vez los responsables y empiezan a devolver lo que robaron a las aldeas, a devolvérselo. Y esto sería también una forma de revitalizar la vida aldeana, puesto que la gente tendría que ir allí a verlos, dejaría algún dinerito, dinamizaría un poco el mundo rural. Esto pasa en todas partes. En Aragón también se ha expoliado a los pueblos de una manera, que es pura piratería, ¿no?, lo que se está haciendo. Quiero citar también la portada magnífica, grandiosa de Santa María d'Agramunt, aquí en la comarca de Urgell. La portada solo produce un efecto magnífico viéndolo, ¿no?
te eleva. El arte románico tiene una gran capacidad de elevación porque es muy sublime, es de los artes quizá el más sublime de todos, pero no siempre lo logra, claro, no siempre se está a la altura de la sublimidad. A veces se crean cosas correctas y otras veces cosas sublimes. En este caso se logra la sublimidad. Luego en otros casos lo ves y dices, bueno, está bien, pero tampoco es para mucho, ¿no? Luego el Conjunt Monumental de Sant Pere d'Àger, yo tuve ocasión de verlo hace muy poco, aunque bueno, no podría hablar que traer una charla, si lo entiendo y pude seguir toda la explicación de 1 hora y media de la Noia, que lo explica en catalán. Claro, eso es muy importante, poder entender todo lo que es aquello, tiene una gran importancia, sobre todo con la historia de la primera Cataluña, siglo XI. Me pareció, bueno, aquello se dejó destruir completamente, ahora se está recuperando de lo que era una ruina, que ya no era nada. Si se hubiera tardado 20 años más en intervenir, aquello hubiera sido solo un montón de piedras. Es impresionante verlo, ¿no? Cuando aquello es parte fundamental de la historia de Cataluña. A mí me asombra mucho ver que hay gente por ahí que habla mucho de liberación nacional o de independencia tal y cual, pero la verdad es que la historia de Cataluña les interesa muy poco. Ellos no se preocupan de recuperar sus monumentos, de entender lo que fue. Parece que con el Barça y la butifarra le baste, ¿no? Luego también he visto últimamente fotografías de Santa María de Ripoll realizadas en 1867. O sea, cuando estaba iniciándose la fotografía. Es un conjunto muy completo que permite comprender el grado de ruina que tenía el monasterio de Ripoll. Las fotografías estas eran de Josep Boadella y Baquer. Es de las primeras fotografías que se hacen al sur de los Pirineos y es interesante. Quiero decir que algunos de los primeros monasterios de Cataluña cultivaron mucho el estudio de las matemáticas. No recuerdo exactamente si Ripoll lo era, creo que también, la matemática, la astronomía y tal. Y me duele que luego esto se atribuya a los árabes. Parece ser que los únicos que sabían matemáticas eran los árabes. Esto es mentira, ¿no? Realmente aquí en Cataluña se hace un trabajo de desarrollo y fomento formidable, ¿no? Alguna vez yo he leído cosas aisladas, estudios sobre algún monasterio catalán, y eran unos grandes centros del saber, pero ya me estoy refiriendo al siglo IX, al siglo X. En realidad la cultura clásica la salva el monacato cristiano revolucionario. Todo lo que sabemos nosotros de libros de agronomía, de historia, de derecho, de literatura, todo esto de poesía, del mundo griego y romano, lo copian en los monasterios. Los monasterios son el nexo de unión de filosofía. La mayoría de los textos de filosofía que estaban casi perdidos se copian en los monasterios. O sea, no hay ninguna posición sectaria, no se dice, bueno, como estos son paganos, no copiamos sus libros, no, que va. Incluso se copian a veces cosas que eran un poco subidas de tono en el sentido pagano, y el saber se hubiera acabado en el siglo IV, V, con el derrumbe de Roma, el derrumbe del Estado. Entonces hace que surjan estos. El monacato cristiano tenía una gran devoción por la cultura, por la sabiduría y por el conocimiento. Probablemente no nos hubiera llegado la historia de Roma de Tito Livio si no hubiera sido copiada en los monasterios. Quiero decir que lo que se dice sobre que el Islam salva la cultura clásica sencillamente es mentira. O sea, es una de las muchas mentiras. Lo único que ellos traen es Aristóteles, y aunque se lo hubieran quedado, a mí Aristóteles me da de patadas en el estómago, porque Aristóteles es el ideólogo del esclavismo y el ideólogo del patriarcado y el ideólogo del totalitarismo, el ideólogo del totalitarismo político. Entonces, bueno, pues Aristóteles, además, como ya dijo Hegel, es un filósofo griego tardío que ya representa la decadencia de la cultura griega y no el momento de esplendor que es anterior. Bueno, ya he hablado también de la iglesia de San Quirze y quiero citar también a Santa María de Lluçà, con sus maravillosos frontales de altar. Algunos de ellos dicen que inspiraron a Picasso, y también con su pequeño claustro, tan pequeño, tan curioso, que casi tocas. He estado allí varias veces y nunca he comprendido muy bien qué es aquello, ¿no? Pero bueno, es normal, ¿no? La vida humana el ser humano solo entiende una parte de lo que ve o de lo que experimenta, ¿no? Y la otra parte siempre nos queda la duda. También me impresionó mucho el Museo Episcopal de Vic, que estuve allí el año pasado. Lo mejor, la torre, más que lo que hay dentro. Las torres en el románico tienen una simbología. Es la simbología de la elevación hacia lo espiritual, de la búsqueda de lo superior, de lo elevado. Por eso muchas torres, si os fijáis,
no tienen ventanas en la parte de abajo y van abriendo más y más vanos según sube. Eso significa la elevación del espíritu a la luz. Entonces, cuanto más subes, más iluminado, según vas mejorándote, aprendiendo. Es una apología sobre la autoconstrucción del sujeto. En Segovia hay una muy torre maravillosa, en una pequeña iglesita que se llama San Esteban. La iglesia es muy pequeña y la torre es muy grande. Allí está representada la simbología de las torres románicas. Luego quiero decir que hay un libro que no está mal, que se llama El Romànic català, de dos autores, que es Francesca Español y Joaquín Yarza. Joaquín Yarza es un estudioso de la obra de Beato de Liébana. Él es un esteticista. Quiere decir que él no se hace preguntas sobre las condiciones sociales, políticas, culturales que dan origen a todo esto. Simplemente disfruta del aspecto estético. Está bien, pero es insuficiente. El libro refleja la visión clásica del románico, la visión académica, que no es la mía. La visión que se da básicamente está equivocada, no explica quién lo hizo y por qué lo hizo y qué significado tiene el arte románico. Si se lee mi libro se encuentra otra muy distinta que no tiene casi nada que ver. Reconozco que en algunas cosas tienen razón, pero en otras no. Ellos en realidad ven el románico con los ojos de la burguesía del siglo XX o XXI. Y eso no puede ser. Lo primero que uno tiene que hacer es limpiarse la cabeza de esa visión actualista y situarse en el siglo XI, en el siglo XII y adoptar hasta donde se pueda la mentalidad de las personas del siglo XI, siglo XII. Es decir, ¿por qué lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Qué mensaje nos querían lanzar? Eso del mensaje es fundamental. El románico es piedra, pero son piedras que tienen un significado. Nos están diciendo algo sobre el mundo, sobre el ser humano, sobre la belleza, sobre la elevación, y tenemos que saberlo interpretar hasta donde podamos. A veces el románico es muy explícito. Es curioso, por ejemplo, el románico erótico, ¿no? Que te explica, primero aparecen un hombre y una mujer en pelota, luego fornicando, luego nace el niño, luego aparece haciendo un trabajo y luego ya aparece construyéndose un sarcófago. Para sí es la parábola, lo que es la vida humana, ¿no? Nacemos del coito y morimos. Eso es muy interesante, ¿no? Hace poco una amiga me decía, ahora he entendido yo aquello de una iglesia burgalesa que decía, yo cago, porque ahora estoy estreñida, y entiendo muy bien la importancia que tiene el cumplir las funciones fisiológicas. Eso significa que el románico puede ir desde la espiritualidad más elevada a algo tan elemental como es que la fisiología tiene que ir bien, ¿no? Entonces ellos presentan allí a un ser humano haciendo sus funciones excrementales, debajo ponen yo cago. Quiere decir que quien no lo hace eso, pues entonces se encuentra mal, ¿no? La vida humana entonces está reflejada en su totalidad. Por ejemplo, el románico erótico existe para pisarle los callos a la gente que da las visiones ortodoxas, ¿no? Porque yo a veces me río con ellos, porque vas allí y dices, bueno, vamos a ver, si todo lo que ustedes dicen es verdad, explíquenme, por ejemplo, este coito frontal, ¿no? ¿Por qué, no? O esta escena de bestialismo. A ver, ¿cómo me explican usted aquí este señor haciéndoselo con una yegua? Explíquemelo, ¿no? Entonces no saben explicarlo, ¿no? Entonces te empiezan a decir, no, es que es una representación del pecado, bueno, es demasiado explícito, bueno, algo tienen que decir, ¿no? Se sacan explicaciones que no son coherentes, todo esto, ¿no? En realidad esto hay que acudir al primer cristianismo, hay que entender cómo es el primer cristianismo, sobre todo las llamadas fraternidades cristianas de los siglos I-III. No quiero entrar en profundidades, pero bueno, los paganos les acusaban de tener prácticas orgiásticas. Esto es una cosa que en la literatura pagana aparece. Hay escenas incluso que escandalizan ya a todo el mundo, como una iglesia de Cantabria, de Bárcena de Piel de Concha, que aparece ni más ni menos que una mujer masturbándose, ¿no? Cuando dicen, no, es que el románico erótico servía para promover la natalidad. Bueno, ¿y esto qué? O sea, en realidad el románico no pretende nada más que representar la vida humana en su totalidad. Las escenas de trabajo son maravillosas. Por ejemplo, se pueden reconstruir las herramientas de los siglos XII a partir de las escenas de trabajo. Están tan bien grabadas en la parte escultórica que yo he leído un libro donde dice, bueno, cómo era un trillo, cómo era un mayal, y entonces se van buscando. Se ha hecho más. A partir de las escenas de fiesta se han reconstruido instrumentos musicales que se habían perdido. O sea, ha llegado allí gente muy hábil y ha construido este instrumento musical que hoy se habían perdido. Por lo tanto, podemos decir, allí aparece la totalidad de la vida humana. Eso es lo que nos enseña, porque el mundo actual es un mundo fragmentado. Hoy no existen seres humanos integrales. Cuando se dice, por ejemplo, que Leonardo da Vinci y el Renacimiento representan el ser humano total, yo me río, porque eso era lo normal en todas las iglesias románicas, ¿no? Pero claro, el mundo medieval es un mundo oscuro, es un mundo presentado siempre de forma negativa, de forma... Bueno, hace poco, por ejemplo, en Aragón, en un sitio se encontró
una escultura de un efebo. No voy a explicar lo que es un efebo, pero es un efebo claramente, ¿no? Entonces, bueno, en algunos monasterios de la península ibérica, ahora ya se reconoce, cuando yo lo dije en mi libro hace año y medio, alguna gente se echó la mano a la cabeza, se han encontrado contratos matrimoniales con la particularidad que estaban realizados entre dos varones. O sea, hay un estudio muy erudito de un francés que yo cito en mi libro que explica que no hubo represión de la homosexualidad, ni masculina ni femenina, ni ninguna represión de la sexualidad hasta bien avanzado el siglo XIII. Eso es así. Entonces, claro, estas cuestiones, si no se entienden, no se comprende lo que se está viendo. Si se interpreta el arte románico con una idea del cristianismo salida del Concilio de Trento, que se realizó en la segunda mitad del siglo XVI, pues no se entiende nada, pero antes no era así. El Concilio de Trento crea el cristianismo como lo hemos conocido. Un cristianismo que en realidad no es cristianismo. Entonces decía que yo he estudiado un poco el románico catalán, todavía no he llegado a una interpretación que me permita hablar con él con una cierta desenvoltura. Me limito a citar los monumentos y espero que quizá alguien vaya a ellos, ¿no? Decía antes que el románico refleja la consolidación de la sociedad. Una sociedad que se crea en la Alta Edad Media, que ya no es el caos. Hay que ver lo que el mundo romano acabó siendo, o lo que fue aquí la sociedad visigoda, que tanta importancia tuvo en Cataluña. La sociedad visigoda era un horror, era una cosa horrible. Era algo que cuando lees en detalle lo que aquello era, bueno, pues uno se te rasga las vestiduras. Pero hay que ver también lo que era el mundo islámico. El mundo islámico no era nada más que una continuación del mundo visigodo, nada más. Quien diga otra cosa, falsea. El mundo islámico, el Islam llegó aquí en una operación de policía destinada a salvar el poder de las oligarquías visigodas. Son las oligarquías visigodas las que traen al mundo islámico. El mundo islámico no es nada más que una fuerza invasora que viene a meter en cintura a las clases populares que estaban insurgiéndose. ¿Quién sobre todo? Básicamente los esclavos. El mundo visigodo a partir del año 660-670 sufre un levantamiento generalizado de los esclavos y de la gente que estaba en una condición de semi-esclavitud. Luego todo esto se ha falseado de muchas maneras, el debate, la lucha, el conflicto que hay en la historia altomedieval es tremendo. Ahí sí que saltan chispas y bofetadas. Los que no estamos de acuerdo con la visión ortodoxa tenemos diferencias fundamentales, diferencias abismales. Mi versión, sobre mi versión, naturalmente, yo creo que la interpretación ortodoxa de la Alta Edad Media es errónea, tendenciosa y malévola en el 98%. En el 98%. Y entonces lo que se hace simplemente es ocultar determinados hechos, muchos hechos, y entonces una vez que eso queda excluido, se puede ya construir la versión que se quiera. Por ejemplo, aquí el conde de Cataluña y tal, pero realmente ¿qué poder, qué autoridad tenía aquella gente cuando el imperio carolingio se había venido abajo? Lo que realmente importaba eran las comunidades. El mundo medieval es un mundo de comunidades rurales, pequeñas, que eran miles y miles. Algunas de ellas han sobrevivido en el nombre de los pueblos actuales, pero pocas, la mayoría han desaparecido. Cuando se escribe una historia diciendo el conde tal, o rey cual, o tal, cual, esa gente pintaba muy poquito, eran en realidad solo autoridades simbólicas. Lo que realmente tenía importancia y tenía fuerza era el mundo de la asamblea, el mundo de la aldea. Eso era lo que daba vitalidad a aquella sociedad. Y lo otro era secundario. Entonces hay que explicarlo desde lo popular, desde lo rural. Por ejemplo, el mundo islámico se nos presenta como maravilloso, pero ¿cómo puede ser maravilloso una ciudad como Córdoba, que tenía 600.000 habitantes? ¿Cómo puede ser maravilloso eso en el siglo IX? ¿Cuál era la mortalidad infantil en los veranos en Córdoba? ¿Cuántos niños morían de 1000 nacidos? Aquello no podía mantenerse. No era nada más que una recreación del mundo romano y visigodo. La sociedad romana de las ciudades y del poder totalitario de los ejércitos fue destruida en el norte de la península ibérica y también en el norte de Italia, que allí también hubo la revolución de la Alta Edad Media, se dio también en el norte de Italia, buscando fórmulas muy sencillas. Frente a la ciudad, ¿cuál era la fórmula? La pequeña población, pero cuidado, con casa y huerto. Necesitaría 2 horas para explicar la revolución que fue tener una casa con un huerto. Una revolución fundamental. A partir de ahí la demografía se disparó. Antes no había eso, las ciudades romanas no tenían huerto al lado, eran ciudades solamente, como era Tarragona, como era Barcelona. Eso entró en decadencia.
Cuando se dijo, aquí vamos a vivir una comunidad humana de 40, 50 personas, cada uno va a tener una casa y va a tener un huerto. Y a partir del huerto vamos a podernos alimentar, las mujeres van a poder trabajar en el huerto mientras cuidan los niños y vamos a tener un mundo organizado y dinámico. Esto es una gran revolución. Ahí se hicieron una revolución. Y es de ahí, el mundo en su mayor momento de dinamismo, para mí es el siglo X. El siglo XI ya es un siglo de decadencia. El románico es un arte de la decadencia muy suave, vale. Le perdonamos su decadencia, pero el siglo X es el gran siglo. Y en ese momento los poderes no populares no tenían ningún significado más allá de ser simbólicos. Y quien diga otra cosa no lo puede demostrar. Por ejemplo, se dice en Castilla, yo soy castellano, Fernán González, el conde de Castilla, pero ¿quién era Fernán González? No nos engañemos. Era una gente que estaba allí y se les permitía estar, pero ¿qué autoridad tenían? ¿Qué poder coercitivo? ¿Qué aparato de dominación? Muy poquito. Fue el gran momento de la libertad civil. Ellos establecieron unas normas muy sencillas, gobierno por asambleas, casa con huerto, sistema comunitario y colectivista, sistema de ayuda mutua, eliminar de todo el resto del patriarcado, equiparación hombre-mujer, todo eso. Unas cosas elementales, ya que la sociedad funcionó. Luego se tergiversó, pero por un momento funcionó. Sobre todo el siglo X funcionó. Y ahí surge el románico. Para ellos no era un esfuerzo grande hacer una iglesia. No significaba nada. Podían hacerlo. Ellos también realizaron grandes transformaciones económicas. Por ejemplo, hay libros por ahí que dicen la revolución industrial de la Edad Media. Efectivamente, fue cuando se generaliza las máquinas de agua tan potentes, los molinos, los batanes. Aquí se crea la forja catalana o farga, no sé cómo se llama. Es una forma nueva completamente de hacer el hierro. Es una forma magnífica de hacer el hierro. Los romanos no sabían fundir bien el hierro. Entonces se crea un sistema nuevo que origina una revolución que le permite a la gente tener herramientas de hierro en mejores condiciones. Entonces surge una sociedad nueva y esto nos lleva allí. El románico se caracteriza así de semicircular, arcos de medio punto, canecillos. Bueno, esto es algunas de las que vienen en mis libros, por ejemplo. Mira, antes hay muchas iglesias románicas que estos se llaman canecillos, todas son mujeres. Yo conozco una, todas son mujeres. Eso es muy importante que se entienda qué están diciendo, ¿no? Es como el románico erótico. El románico erótico, que antes ha pasado alguna, por ejemplo, no tiene ningún significado erótico, es una afirmación de la condición femenina. O sea, las mujeres lo que nos están diciendo, así somos, y esto es lo que es, punto. No tenemos nada que ocultar y lo mostramos todo. Frente al mundo islámico que niega a la mujer, aquí hay una afirmación, hay un conflicto civilizacional claro. Esto se ve sobre todo cuando el asunto de Almanzor, que es un problema aterrador. Bueno, lo de Almanzor, ya sabéis que Almanzor, entre otras muchas cosas, destruye Barcelona, ¿no? Bueno, pues lo de Almanzor ha sido falsificado por la historiografía académica de una manera con sadismo. Vamos, lo de Almanzor ya es para decir basta. Bueno, pues aquí hay un conflicto abierto y aparece constantemente, ¿no? En mi libro yo elegí esta foto de Cervato, no sé si la tenéis por ahí, que es todavía más explícita, ¿no? La iglesia de Cervatos está en Cantabria, pues aparece una mujer enseñando sus partes pudendas, ahí hay diversos tipos de coitos, diversas expresiones. Bueno, realmente, ¿qué es lo que estaba diciéndose? Bueno, pues Barahona del Fresno, por ejemplo, todas o casi todas las imágenes que hay en esa iglesia, que es en la provincia de Segovia, todas son mujeres. Entonces hay un mensaje que tenemos que interpretar, ¿no? Incluso luego el románico, por ejemplo, escenas amorosas representadas de muchas maneras, algunas verdaderamente son geniales, representaciones de la naturaleza. Esta no sé de cuál es, pero ahí tenéis una mujer y un varón. ¿Esto qué significa en realidad? Lo voy a explicar muy brevemente. Significa la afirmación de lo físico en el ser humano. Es uno de los elementos sustantivos del cristianismo, porque era la negación del esclavismo. Si lo físico es bueno, entonces el trabajo manual es bueno, y si es bueno todo el mundo tiene que hacerlo, y por lo tanto la sociedad esclavista se derrumba. La sociedad esclavista consistía en que una élite de sabios dominaban una gran mayoría, el espíritu dominaba la materia. Entonces la revolución del monacato dice, no puede ser así, el cuerpo es bueno, trabajar con las manos es bueno y todo el mundo tiene que hacerlo. El monacato cristiano revolucionario tenía como norma número 1, todo el mundo tiene que trabajar con sus manos, todos. No se permitía que nadie no trabajara.
Si ese alguien no vivía del trabajo de otros, entonces se le consideraba incapaz de formar parte de alguna de las comunidades, que eran voluntarias. Esto es Cervatos, ¿no? Bueno, pues esta es la iglesia que os digo. En realidad esto es un libro de filosofía en piedra. En mi libro lo digo. Aquí lo que se está es combatiendo las corrientes que en Europa, sobre todo en lo que hoy es Francia, venían otra vez a denigrar el trabajo manual y las manos. Entonces de nuevo surge la gran batalla. Quienes querían, los neoplatónicos, considerar que solo lo espiritual era bueno, por lo tanto solo eran buenos los que ejercían funciones espirituales y de dirección. Esto llevaba rápidamente a la creación de una élite mandante, una élite pensante mandante, y quienes consideraban que el trabajo manual era bueno porque el cuerpo era bueno. Entonces esto es una salvación de lo corporal frente a las corrientes neoplatónicas, una reivindicación. La iglesia que hemos visto antes en realidad es una iglesia tardía, es una iglesia del combate ideológico. Este combate se pierde, al final triunfan las corrientes espiritualistas, entre comillas, y la sociedad europea empieza su marcha descendente. La marcha descendente ya es claramente visible en el siglo XIII y totalmente visible en el siglo XIV. Bueno, ya sé que esto dicho así puede parecer mucho follón, pero hay que comprender la complejidad de la historia del medievo y la forma como se manifiesta. En cuanto que surge una élite pensante, el arte románico desaparece. El arte gótico ya no veréis escenas fálicas, ni escenas de vagina, ni coitos, ni nada de eso. Ya desaparece todo eso. Ni animales, ni trabajos, no hay nada de eso. Ya solo quedan los personajes importantes, príncipes, reyes, obispos, magistrados, todos organizados militarmente, o casi militarmente, ¿no? Hay un cambio. Es cuando surgen los estados, en la Corona de Aragón también, y en la Corona de Castilla de una forma incluso más clara. El arte románico como belleza, y acabo ya, bueno, pues es impresionante. La foto esta de Cervatos no es buena, está hecha de una forma que yo no la haría así. Hay que comprender, esa iglesia tiene una enorme densidad estética, y otra cuestión, que está hecha hacia afuera. Por dentro es una iglesia que tiene poco que ver, tiene muy poquito que ver. O sea, no importa llegar a la aldea, es una aldea de 15 personas, y que no tener la llave, no se pierde uno nada viéndola por dentro. Lo importante es por fuera, y eso es muy importante porque eso significaba que no había todavía una distinción entre lo que era el mundo de la espiritualidad y la gente normal. O sea, no se encerraba la espiritualidad en un edificio que había que entrar a él. Todo esto estaba allí en relación, ¿no?, con el pueblo. Bueno, aquí también encontramos, esto es Ruesta. Hablaré un poquito de los que son los dos quizá más importantes pinturas del románico de la península ibérica. Esto es Ruesta, esto es una iglesia del norte de Zaragoza, es una aldea hoy abandonada, a consecuencia de un embalse del franquismo. Estas pinturas tienen una gran fuerza y recogen exactamente lo que era el estado anímico a mediados del siglo XII. Los constructores de aquella sociedad se creían que habían logrado triunfar, que habían creado una sociedad perfecta para siempre. Entonces esas pinturas lo reflejan. Es muy curioso que sea una ermita, hoy una ermita, entonces lo que yo entiendo que debió de ser una iglesita de una aldea, que es muy pequeña. La ermita en sí mismo no será mayor que la sala donde estamos. Ellos quisieron plasmar allí la idea de la grandeza, la fuerza y la alegría. Cuando se observa las caras, todas ellas tienen esa misma expresión de satisfacción, de logro, de realización. Es curioso que cuando se arrancaron estas pinturas, por cierto, a ver si las devuelven al pueblo, el Museo Diocesano de Jaca, se encontró un rostro del Pantocrátor, no sé si estará por ahí, que es muy distinto, ¿no? Este rostro no representa eso. ¿Por qué se deja el rostro del Pantocrátor debajo y se pone otras pinturas encima? Yo creo que eso solo tiene una interpretación, que la asamblea de las vecinas y los vecinos decidió que ese rostro no era adecuado. Entonces se dijo que no valía ese rostro y que había que poner otro encima. Entonces se hace otro rostro distinto. ¿Por qué? Porque el rostro anterior no era especialmente llamativo en el sentido de optimismo. Es un rostro incluso bastante reflexivo, que tiene hasta un momento de tristeza y que no es el que la comunidad aquella quería hacerlo.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que estas pinturas las hacía la gente de los pueblos. No había ningún maestro de... Esto se lo han inventado solo para demostrar que las clases populares no son capaces de hacer arte. No hay ninguna referencia documental a que exista un maestro que haya hecho las pinturas de no sé dónde. No la hay. Y empieza a decir, bueno, esto tuvo que ser un maestro que vino de Francia. ¿Por qué de Francia? ¿No? ¿Y por qué no? Estos son inventos. Entonces han escrito, claro, para ellos el pueblo es inferior, es atrasado, no sabe, no vale, no puede hacer esto porque esto es una obra de arte. Entonces, por definición, el arte lo hacen los artistas. La gente normal no hace arte. Como muchos son consumidores de arte y ahora ni eso. Entonces, bueno, pues estas pinturas son expresivas de la capacidad de hacer arte. Más interesante también allí, o tan interesante, es la iglesia de Bagüés. Bagüés también en el norte de Zaragoza. No recuerdo cuántas unidades pictóricas tiene, pero me parece que, teniendo en cuenta que están incompletas, superan las 100 unidades pictóricas. 100 unidades pictóricas significa que cada unidad la podemos considerar como un cuadro, y por lo tanto tiene el trabajo de un cuadro. Bagüés, si se investiga, nunca ha pasado de ser una aldea de 300 habitantes en ningún momento de su historia. Los que dicen, no, es que aquí vino un maestro no sé qué, a una aldea perdida vino un maestro de no sé qué a hacer algo que es el trabajo de muchos años. Esto es el trabajo de muchos años. ¿Cómo puede explicarse eso? La única explicación posible es porque lo hizo el vecindario. Pero eso queda de manifiesto cuando no hay ningún maestro. Hay una gran diferencia. Esto es, tal como está reconstruido en el Museo Diocesano de Jaca, hay una gran diferencia de estilo entre muchas de las unidades pictóricas. Algunas son obras maestras y otras son obras chapuceras. Eso significa que al menos allí pintaron entre 6 y 8 grupos de personas. 6 u 8 grupos, unos se encargaron de una y otros de otro. Lo que nos ha llegado a nosotros está muy estropeado por la humedad. Estas pinturas son de finales del siglo XI, 1080 o así. Daros cuenta si desde entonces ha pasado tiempo, ¿no? Hay algunas de ellas que son verdaderamente maravillosas. Cuando yo escribí mi artículo sobre esto, yo tenía láminas y las veía. Además me hizo unas láminas muy buenas que todavía conservo y las veía. Llegó un momento que su contemplación, sobre todo el bautismo de Cristo, me impresionó tanto que me llegó a absorber, ¿no? Y quería acabar ya la redacción porque quería como descargarme de aquella tensión, ¿no? Sobre todo me parece impresionante y una obra de arte maravillosa, reflejando algunos momentos del espíritu humano, San Juan Bautista bautizando a Cristo. Hay una expresión en la cual, bueno, pues no sé si lo podremos ver, pero la cara del Bautista refleja una síntesis de asombro, tensión y conciencia de que está haciendo algo grandioso, que hay que ser un gran maestro de la pintura para reflejarlo. A mí aquella cara se me quedó y durante mucho tiempo lo considero una de... Bueno, luego también el Eva, ¿no? La representación que hace de Eva. O sea, cómo aparece Eva, esa cara de satisfacción de haber pasado del no ser al ser a través del acto creador. Hay que tener una gran capacidad de expresar a través de la pintura para hacer cosas así. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a los museos, mirad, la cara del Bautista está aquí a la izquierda. Además, hay una cuestión aquí que es muy curiosa, ¿no? Mientras que el rostro de Cristo, que debía de estar quizá más resaltado, no tiene esa capacidad expresiva de Juan el Bautista, sí. Quizá tiene algo que ver con que Juan Bautista fuera esenio, él era esenio, que era el grupo anterior al cristianismo. Quizá hasta aquí hubieran llegado ideas de lo que representaron los esenios, la gran revolución que hicieron los esenios. En realidad el cristianismo, a mi entender, surge del movimiento esenio, ¿no? Y Juan Bautista, la escena lo que representa es, digamos, la transición de lo esenio a lo cristiano. Ese es el asunto, ¿no? No sé si ellos eran conscientes de lo que estaban pintando o solo les salió así de bien. Sin embargo, hay otras pinturas de Bagüés que son bastante chapuceras, ¿no? Que están hechas, no reflejan nada, los colores son de muy mala calidad, el dibujo igual. ¿Por qué? Porque la aldea en total se organizó para pintar. Eso no solamente pasa aquí. Yo tengo también, por ejemplo, esta escena también es bastante buena. Daros cuenta de la composición de los cuerpos, la manera de estar pintadas las odres. Muy buena también es uno de los personajes que golpea las piernas de uno de los ladrones.
la forma como está hecho el torso. Esto se repite también en una iglesia del País Vasco, pero con escultura. Llega uno a un pueblo que se llama Tuesta y te enseñan una iglesia donde hay una escultura maravillosa, que es la portada del libro. Entonces dices, vamos a ver, ¿quién hizo estas esculturas? En un sitio que siempre ha sido una aldea. ¿Quién ha hecho 300 piezas escultóricas de una capacidad fundamental? Entonces, bueno, a eso no hay respuesta. Porque esto es toda una vida. Esto si lo hace un maestro se necesita no toda una vida. O sea, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Velázquez en total pintó 80 cuadros en toda su vida. En Bauer probablemente llegaran a 200 cuando estuvieron unidades escultóricas, el equivalente a cuadro. Luego, si Velázquez, que es uno de los grandes de la pintura universal, hizo 80, ¿cómo tendría que ser el maestro de Bauer para hacer aquello? La única explicación posible es que el vecindario se organizó para hacerlo. A través de los sistemas asamblearios propios fueron decidiendo qué se hacía y qué no se hacía. Por eso en Ruesta, cuando no les gusta la cara del Pantocrátor, deciden poner otra. Imaginaos, esto es magnífico el debate, si esa cara representa lo que ellos quieren representar o no. Se decide que no y se dice, bien, pues venga, vamos a hacer otra pintura, le damos yeso, la tapamos y empezamos otra vez a pintar. Y eso queda ahí tapado desde aproximadamente 1150 hasta 1966, que es cuando fueron arrancadas, y aparece lo otro, ¿no? Todas estas cuestiones la historiografía artística no las sabe explicar. Simplemente las describe y dice, bueno, pues es que es así, ¿no? Bueno, permitid que un poco de rienda suelta mi indignación por las cosas que se hacen a veces, ¿no? Empezando por el robo. El mundo rural ya está machacado para que encima le roben sus creaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando hablamos en Bauer de esto, la gente se quedó muy impresionada cuando se les dijo, bueno, ¿quién ha hecho las pinturas de vuestro pueblo? La han hecho vuestros antepasados, no nadie más, son vuestros antepasados los que la hicieron. Entonces lo tenéis que considerar como algo vuestro, algo que ha salido de vuestros ancestros y que vosotros habéis sido capaces de mantener durante siglos hasta que os la robaron. Igual aquí en la pintura catalana, esta que yo he citado antes, que puede ser muy interesante, la iglesia esta de, como he llamado antes, de San Miquel de Moror, que se acaban de encontrar hace un año y alguna más todavía que se pueda encontrar. Esta es la iglesia baguesa antes vista, esto es con nieve. Bueno, el edificio en sí mismo no es gran cosa, ¿no? Como arquitectura ni como escultura. ¿Por qué? Porque cada iglesia románica elegía aquello que iba a magnificar, en este caso la pintura, en el caso de la iglesia vasca de Tuesta en la escultura y en otros casos simplemente la arquitectura. Hay iglesias románicas que están hechas con un criterio arquitectónico. La belleza se logra a través de la arquitectura. Y entonces lo decorativo es secundario. Y esas eran decisiones tomadas por quién. ¿Por quién? Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión que, bueno, yo tengo mi opinión, pero otros tienen la suya, ¿no? Bueno, pues con esto acabo diciendo solamente que tenemos que concebir el románico popular como una obra del pueblo, de los pueblos peninsulares. Entender que fueron capaces de hacerlo. Y que ahora tiene que haber una revolución estética que devuelva el acto de hacer arte a la gente. Tenemos que acabar con la dictadura de los artistas. Nunca tenía que haberse llegado a eso. No tienen que haber especialistas en hacer arte. Tiene que ser la gente quien lo haga. No quiero ofender a nadie, pero es como la arquitectura popular se la llama arquitectura sin arquitectos, ¿no? Y entonces la arquitectura popular tiene realizaciones grandiosas, magníficas, que luego se han ido perdiendo, ¿no? Hoy día vivimos en un momento en que lo popular no existe, está destruido. Solo existe lo académico, lo estatal, lo de arriba. Hoy no existe el pueblo, no existen los pueblos. No existe lo popular. Lo popular ha sido triturado. La recuperación de lo popular es la precondición para una revolución que cambie nuestras condiciones de existencia. Tenemos que hacer un paso previo, recuperar lo popular. Hace 50 años todavía existía lo popular como distinto de lo erudito. Había una narrativa popular, una música popular, una pintura popular, existía. Las sociedades eran duales y se enriquecían. Hay muchísimas recopilaciones de narraciones populares, hoy no lo hay. Entonces, hoy solo existe lo de las élites. Esta es la gran tragedia de nuestras sociedades. Sociedades sin pueblo, sociedades sin clases populares. Muchísimas gracias por haber venido y darnos esta charla tan interesante.
Hay una... Todas las gracias decir que te odio, porque me has socavado principios que tenía como claros establecidos. Sí, a mí también. No sé dónde está el suelo. Ahora tengo que tener que estudiar. Bueno, aquí me han entrado muchas ganas. Yo, perdonad que abuse de la confianza, pero hay varios elementos aquí en el pueblo que yo creo que después de esta charla se presta a un pequeño tour, explicarte tres cositas. Un muro de Opus Explicatum que hay en un sitio, lo que es la iglesia, la parte de los ábsides, que parece ser que hay una teoría que aún está por contrastar, que podría ser un espacio súper sacro, que a lo mejor se giró la iglesia en un momento de reconstrucción. Bueno, hay una serie de cosas que estaría muy bien, si os apetece, mañana por la mañana hacer un poquito de excursión, pero que con 20 minutos ya haríamos, ¿eh? Son 2 o 3 cositas que me gustaría. Y hay otra cosa que dicen que es posiblemente un comunario, que es como una cabaña de pastor, pero que está en un sitio que no hay prados y que está muy cerca de la iglesia, en línea directa, que un arqueólogo nos comentó, sin dar muchos datos, pero que se dice que eran unos espacios donde había unos bautizos que durante muchos años convivieron con la iglesia católica sin ningún problema, pero que hubo un momento a partir de la Santa Inquisición, me parece, siglo XIII, que se prohibieron, ¿no? Que era un espacio donde había unos tipos de comuniones. Si eso puede o no puede ser, porque el sitio es muy especial, ¿no? Está alrededor de unas rocas, tocando un barranco, o sea que no tiene pinta de ni ser ni de pastores ni de cazadores, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. Creo que sería muy interesante que nos explicara in situ qué opinión le da a todo esto, ¿no? Porque sería... Bueno, ya he dicho antes, la revolución de la Edad Media es una gran revolución y la hace un tipo de gente que vivía en lugares así. Si hay un estudio bueno sobre el sur del País Vasco, la provincia de Álava, allí se conserva todavía una sucesión de cuevas del siglo VII donde vivieron estas gentes. Y es muy impresionante verlas, es difícil llegar a ellas, yo he estado varias veces, y entonces lo que yo he contado allí se materializa. Luego está también a Ribeira Sacra, en Galicia, que ya su nombre indica. Es decir, en realidad... Vamos a ver, ¿qué eran estos sitios? Bueno, eran lugares donde la gente huía de la opresión del Estado, de las ciudades, se buscaban sitios remotos, sitios apartados, en los cuales vivían. Y entonces allí se crea una religiosidad que es muy distinta de la oficial, ¿no? Hay gente que incluso habla, sobre todo en Francia, historiadores franceses, del partido de los obispos y del partido de los monjes. Dice que estaban en conflicto. O sea, la iglesia oficial estaba en oposición permanente con otra religiosidad muy distinta, ¿no? Aquí un momento de colapso de esta religiosidad popular es no de colapso, de declive es el siglo XI y de colapso el siglo XIV. XIII-XIV esa religiosidad desaparece y ya se crea la religiosidad formalizada que hemos recibido, ¿no? Todo esto está muy mal estudiado. ¿Por qué? Porque no se quiere que se estudie. O sea, no se quiere que se estudie, no se desea que estas cosas se sepan, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña también lo había, yo lo he leído en Ramón de Abadal, además lo he leído en catalán, los libros de Ramón de Abadal. Por ejemplo, el monacato pactual. El monacato pactual era un acuerdo, un sistema democrático, un pacto, se establecía un pacto. Es decir, se decía a la gente, ¿cómo queremos vivir? Queremos vivir con comunidad de bienes, no queremos que haya autoridades, ¿no? En realidad todo esto, si alguien quiere hacer el ejercicio, le digo que lea los Hechos de los Apóstoles sin prejuicios, que los lea sin prejuicios. Lleguen a casa, se busquen en el Nuevo Testamento y lean los Hechos de los Apóstoles, allí aparece, ¿no? Tenían todo en común, compartían tal, ¿no? Entonces, claro, detrás de esto hay ideas sobre la relación entre las personas que a nosotros nos cuesta mucho porque no las entendemos ya. Mi libro empieza con una cita del Evangelio según San Juan. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Esto reflexionado y convertido en práctica diaria es una revolución. Porque ¿cómo se vive esto? Sin embargo, nuestra sociedad es una sociedad de la insolidaridad, del distanciamiento. El cristianismo creó una utopía increíble, que es la utopía de la destrucción de las barreras interpersonales, de la fusión interpersonal. Es decir, donde ya uno no es uno y otro es otro. Para eso entendieron que había dos elementos que tenían que desaparecer: las jerarquías y la propiedad privada. Es de sentido común. Donde hay jerarquía no puede haber amor, y donde hay propiedad privada tampoco. Entonces, el monacato cristiano intenta realizar esa idea, y lo intenta realizar con muchísima fuerza. Era un movimiento muy enérgico. Ni jerarquía ni propiedad privada. Es de lógica. Y esto, en realidad, ya estaba en el pensamiento esenio. El pensamiento esenio
pensamiento esenio es algo que va fructificando en Palestina en el siglo III antes de nuestra era. Ellos van comprendiendo cosas, ¿no? Hay que entender todo esto en conflicto con el mundo romano. Bueno, esto es de una complejidad enorme. O sea, la gente que va a la iglesia de Cervatos en Cantabria se queda en lo pornográfico, en lo fácil. Joder, fíjate, tal cual. Yo lo he visto, he estado allí, he visto a gente tal, ¿no? Es verde, esto es picante, tal. En realidad es un libro de filosofía en piedra. Allí te están haciendo un debate. ¿Qué sentido tiene lo corporal? ¿Qué sentido lo espiritual? ¿Qué es una espiritualidad buena? ¿Qué es una espiritualidad mala? ¿Cómo tenemos que crear una sociedad libre? ¿Cómo tiene que ser el trabajo? ¿Qué función tienen las mujeres? Sí, disculpa, puedo leer 3 líneas de un texto que lo ha hecho un amigo mío que no ha podido venir. Diu, l'Església càtara, que es un poco lo que es la herejía, ¿no?, de los cátaros, que esto es zona de... L'Església càtara és una església sense imatges, sense creu, sense capelles ni catedrals. La seva organització funciona al voltant d'un clergat format per prefectes, homes i dones. Creien en la igualtat entre homes i mujeres, que rebutgen la jerarquia i viuen entre el poble humilment, tot respectant els principis de pobresa i castedat, bueno, això ja, no sé, de l'església original. Les comunitats de prefectes organitzen una mena de cases càtares que serien un lloc de trobada de la comunitat per parlar de Déu, treballar i acollir la gent de pas o necessitada. Lo veo bastante relacionado a lo que estabas comentando, ¿no? Bueno, yo no conozco mucho de los cátaros, pero en cualquier caso, a partir del siglo XII hay un ataque a todo eso. O sea, los cátaros, en todo caso, yo no sé mucho, es un movimiento tardío. Vamos a ver, es como las órdenes mendicantes. San Francisco de Asís, yo lo aprecio mucho, pero San Francisco de Asís era un reaccionario en un sentido clásico. Las órdenes mendicantes violaron el principio número 1 del monacato cristiano revolucionario, que es trabaja y vive de tus manos. Cuando ya pides, no estás produciendo. Daros cuenta, o sea, un mendigo es un parásito, es un explotador. Entonces, en la época, las órdenes mendicantes fueron rechazadas por el verdadero monaquismo, ¿no? Y dentro de todas esas transformaciones, a peor, ¿no? Es quizá donde se sitúe lo de los cátaros, que yo no conozco bien, ¿eh? No conozco bien. Pero quiero decir que a partir de 1200, Europa empieza a conocer fenómenos negativos, ¿no? Fenómenos negativos. Y bueno, de ahí va a surgir las sociedades con Estado que tenemos ahora y con propiedad privada. Pero anteriormente los cátaros son del siglo XII, ¿no? El gran momento es el siglo IX. Aquí en Cataluña, voy a citarlo otra vez, tenéis el Foro de Cardona, o la Carta de Población mejor, la Carta de Población de Cardona, bien interpretada y bien traducida del latín. Es uno de los documentos más revolucionarios que se han escrito, puesto que lo que te viene a decir es: vamos a crear una nueva sociedad donde no va a haber esclavos. Dice textualmente: quien venga a poblar Cardona será libre. Eso hay que situarlo en el contexto, tiene una importancia enorme, porque significa la revolucionarización de las jerarquías. Es decir, ellos crean un año cero, el año cero, es decir, de ahora en adelante vamos a crear una sociedad sin esclavos. Eso, bueno, o sea, tenemos que situarnos en el mundo del pasado para comprender lo que eso significa. Hay que entenderlo en el mundo del pasado, ¿no? Y de ahí sale, claro, un gran logro. Europa occidental en el siglo XII es la primera sociedad sin esclavos de la historia que se conoce. Esto ya ellos eran conscientes en el siglo XIII. Bueno, son cambios fundamentales. El día que todo esto se escriba más o menos bien, la gente se quedará muy impactada, ¿no? Pero bueno. Mi libro es solo un intento de tratar algunas cositas, de libro románico, de desmontar algunas de las mentiras más gordas, ¿no? De intentar, por ejemplo, vamos a ver, ningún arte ha representado tantos trabajadores como el románico. Todos los oficios están representados en el románico, todos. La siega, cientos de veces, pero oficios, por ejemplo, como el trabajo del hierro, docenas de veces, algunos súper bien. Todos los trabajos. La malla, que era tan importante antes en la sociedad para mallar el centeno y tal, que es, bueno, la malla es una forma de, bueno, montones de veces. Entonces, ¿por qué hoy el arte actual no representa a la mayoría de la población, que es las clases asalariadas? Porque es un arte de las élites. Que aparezcan tantos trabajadores, tanta gente trabajando en el románico, hay que interpretarlo por su concepción del trabajo. A veces el trabajo es bueno. Por aquí, en algunos de los sitios, hay una mano. En muchas iglesias románicas aparecen una mano, así, representada así. ¿Por qué?
el mensaje está muy claro: vive del trabajo de tus manos. Ahora lo vemos, una mano. Vive del trabajo de tus manos, no del trabajo de las manos de otro. Y ese es un mandato. Imaginaos incluso si ahora se aplicara a la sociedad actual, que está corroída por el parasitismo, por políticos que no sirven para nada, pero ahí cobran, por gente que no vale, que hace funciones absurdas, por funcionarios, por cosas inútiles, ¿no? ¿Qué pasaría si dijera: tenéis que vivir del trabajo de vuestras manos? No podéis seguir siendo unos parásitos viviendo de tributos e impuestos. O sea, en realidad ese mundo resolvió problemas gordísimos con soluciones muy sencillas. Intelectualmente eran muy sencillas. Aplicarlas fue lo difícil. Aplicarlas llevó mucho esfuerzo. Solamente una matización, aunque yo sé muy poco del tema, mucho menos que vosotros. Pero me parece que, por lo que tengo entendido, la época de Francesco de Assisi, San Francisco de Asís, la corriente ya que dominaba la Iglesia, por ejemplo, se podía materializar en los dominicos. Y entonces, claro que también era una reacción, por así decirlo, la figura del franciscanismo, que también levantaron la iglesia esa de San Damián, que estaba en ruinas, por un malentendido de una revelación que tenía San Francisco, ¿no? Parece, pero la hizo él con alguno que la ayudó, la levantaron. Y sí, luego a lo mejor volverían a reconectar con esa tradición mendicante también, pero de una forma muy diferente a lo que eran los dominicos. Me acuerdo del libro del Nombre de la Rosa de Umberto Eco, la película. Ahí se ve muy bien esa diferencia entre los dominicos serios, son los que tenían el control de la información en la biblioteca, no querían que se accediera a ella, y llega esa especie de padre franciscano que es como un detective policíaco, que en cambio representa pues una libertad del ser humano, una manifestación mucho más libre, ¿no? Solo puntualización. Bueno, no solamente se ha falseado la historia como arte, sino como historia. Mañana intentaré, dentro de mis investigaciones, que son muy incompletas, explicar cómo se llamaban en Cataluña las asambleas de vecinos, ¿no? En otros sitios se llaman Consejo Abierto, en Euskadi, en el País Vasco se llaman Bassarre, aquí se llamaban Universitats. Entonces esto se ha olvidado, es muy difícil encontrar nadie que lo cite. La palabra universitat significa la universalidad, ¿no? Significa que todos se reunían. Entonces a veces también en los documentos del siglo XII aparecen como Asamblea General de Vecinos o como se ha reunido la Universitat. Toda esta historia de Cataluña está súper oculta. Yo he tardado años en buscar, ahora hay un amigo aquí catalán o dos quizá que lo están estudiando, pero esto se había eliminado, ¿no? Ya veremos mañana cómo también se ha intentado ocultar que el comunal era muy importante en Cataluña. Y ahora se hace el libro sobre el comunal, pero se sigue mintiendo en un hecho fundamental. Si hay comunal, ¿cómo no va a haber una asamblea que lo gobierne? Si la noción de comunal incluye la idea de asamblea. Sin embargo, te escriben un libro de 300 páginas sobre el comunal y no te dicen nada de la asamblea. Eso es absurdo completamente, ¿no? O sea, es imposible. Entonces, jugamos constantemente ante una búsqueda de la verdad, ante gente que pretende ocultar. Yo la charla de mañana me la he preparado mucho porque vengo por Cataluña y siempre vivo un poco de los recuerdos de Castilla y tal, y dije, no, ahora voy a estudiar el asunto de Cataluña. Y tenía por allí, me ha costado bastante, ¿no? He recogido materiales y tal. Pero porque eso no aparece bien dicho con claridad en todos los libros de historia. ¿Cuánto tiempo van a seguir hablando del conde tal, de tal? Y la gente normal. La gente normal no existía. Cuando hay montones de documentación que los cita como universidad, como Asamblea General de Vecinos, a veces también emplea el término todo esto en catalán, por supuesto, como en latín, a veces en latín, como Curselubert, todo esto, ¿no? Ahora mismo en el País Vasco, unos amigos ya hemos hecho un libro que reivindica todo esto. Allí en el País Vasco está menos oculto. Pero yo estoy muy orgulloso, mañana os enseñaré, yo he contribuido un poquito, aunque no firmo el libro, pero bueno, por fin, ¿no? Un libro en euskera totalmente, donde esto se recoge. Y yo cuando el libro ya lo tuve en mis manos, que lo firmó un amigo, pues ya dije, por fin, toda una gran falsificación y un ocultamiento de la historia del País Vasco se ha resuelto. Pero bueno, claro, es un libro pequeño, es un libro de 92 páginas, pero bueno, por lo menos hemos hecho un agujerito en el muro y quizá a partir de ahí haya gente que vaya ampliando el agujero, ¿no?
¿Cómo encaja, digamos, toda esta mirada, ¿no?, sorprendente sobre el románico con una comunidad, bueno, a la que tú perteneces, digamos, académica, especialista, pero esta otra, digamos, ¿en qué medida te encuentras solo o quiénes más, digamos, sostienen esta mirada, ¿no? Bueno, hay una historiografía excluida que no es profesional. Yo no soy profesional de la enseñanza, por suerte, entonces ni tengo ningún título académico, pero hay de vez en cuando libros. Por ejemplo, yo leí un libro sobre el concejo en León, y su autor, pues, ¿qué es su autor? Me parece que es farmacéutico. Entonces él escribió un libro muy bueno y nos hemos hecho amigos a partir de su libro, ¿no? Hay otro libro muy interesante sobre Cantabria, donde explica, pero son siempre libros que el mundo académico no quiere aceptar. El mundo académico tiene un dogma y entonces eso no se admite. Ahora ya alguna gente, por ejemplo, alguien que sí abrió una brecha fue Joaquín Costa, estamos cerca de él, ¿no? Joaquín Costa dijo, no se puede seguir ignorando al mundo rural, porque en la época suya el mundo rural era el 70% de la población. Entonces hemos excluido el 70%. Y él dijo, vamos a estudiar las costumbres del campesinado. Y de ahí salen libros muy interesantes como Costumbres Comunales de Aliste. Aliste es una comarca de Zamora. Es un libro de 1900. Ese libro es clave, que explica cómo se vivía comunitariamente, ¿no? Entonces él creó una escuela. Pero, bueno, Joaquín Costa siempre... Joaquín Costa era un reaccionario, yo un españolista, totalmente. Pero él entendió que no se podía mantener toda una realidad fuera. En Galicia tenemos suerte de que allí Castelao, que es el padre de la patria galega, él sí habla de las asambleas rurales. En su libro Sempre en Galiza las cita y les dedica 3 páginas. Esto es un alivio. Cuando yo le vi dije, menos mal, porque claro, eso me ayudó mucho a hacer mi libro en gallego, porque una vez que una autoridad reconocida lo cita y les da la importancia que tiene, ya te es más fácil, ¿no? De hecho, este libro ha funcionado muy bien. Esta es la 3ª edición de mi libro en gallego, y ahora de vez en cuando recibo documentos de gente que me escribe y me dice, mira, el foro de tal población regula las asambleas de vecinos para todavía el siglo XIV o el siglo XV, ¿no? Aquí en Cataluña también lo hay, mañana lo citaré. Entonces ya hay como una corriente, que yo sepa, en Galicia hay gente que está estudiando el tema y quiere hacer algo. El libro es pequeño, yo no tenía tiempo para más, pero ¿y cómo nos sentimos? Pues nos sentimos excluidos. Bueno, ellos pueden explicar la historia, pueden inventarse esa cosa que ellos llaman feudalismo. A ver si un día me explica qué es eso del feudalismo, ¿no? Para reírnos un rato. Pero bueno, ellos han conseguido imponerse y nosotros nos han dejado fuera, cuando son realidades. Mira, el otro día estuve en El Bierzo hablando con una gente de allí que tienen una escuela de agricultura y me decían, aquí hay un pueblo al lado que se llama Quiroga, donde todavía se reúne el Concejo Abierto. Todavía. O sea, ¿desde cuándo? Entonces la pregunta es, bueno, esto es importantísimo, ¿no? Que la gente se reúna para resolver sus problemas es algo maravilloso, ¿no? Entonces, a nadie se le ocurre decir, bueno, eso es más importante que toda la cronología de los Reyes de León desde que se inventaron los Reyes de León. Por lo menos para mí, ¿no? Vayamos allá y hagamos una investigación y veamos, ¿desde cuándo estas reuniones vecinales? ¿Desde hace 300 años, 500? ¿No? Bueno, más o menos todo te dirige... Por ejemplo, hay un estudio muy bueno de un autor, se llama Alejandro Nieto, que se llama El Comunal, que dice, los primeros documentos que hablan de comunal inequívocamente son del siglo X. De acuerdo. Luego sabemos que el concejo, la asamblea concejil por lo menos existía en el siglo X. Luego de ahí para abajo ya es opinable, ¿no? Aquí en Cataluña que hay reunida tanta documentación, a mi entender no estudiada, el día que toda esa documentación se estudie con espíritu objetivo, yo no pretendo que se estudie ni con mis ideas preconcebidas ni con las de nadie, solo que se lean los documentos como son, ¿no? Podrán salir aportaciones magníficas, porque hasta ahora solo se ha hecho una historia de los reyes, de los príncipes, de los condes y la gente normal, la gente que hizo lo que es el fundamento de las sociedades, que hacían las casas, que vivían en las aldeas, que hacían la agricultura, que tenían ganado, que eran artesanos. Eso es el fundamento de una sociedad. Una sociedad puede vivir sin clase dominante, no puede vivir sin clase trabajadora. Eso está claro. Entonces tenemos que recuperar ese elemento popular. Y no solamente en este pueblecito Quiroga, sino muchos vas allí y todavía, ¿no? Incluso te dicen, no. Por ejemplo, el 10% de la población de Álava como provincia se gobierna por concejo abierto.
Yo he estado con ellos, un capítulo de mi libro está hecho con ellos. Hace poco los volví a ver 6 años después, no los reconocí. Los tenía delante, bueno, la gente cambia, ¿no? No fui capaz de reconocerlos. Bueno, ellos te dicen, sí, nosotros hacemos las asambleas concejiles como se han hecho siempre, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, siempre. Y es el 10% de la población de toda la provincia. Y sin embargo eso tienes que acudir a textos que te lo cuenten, o cuando es un fenómeno sociológico importante. ¿Por qué se oculta eso? Hombre, está claro, el parlamentarismo es un sistema que es incompatible con el gobierno por asambleas. Entonces el parlamentarismo exige que esa parte de nuestra historia, y digo de nuestra historia entendido como historia de los pueblos ibéricos, sea ocultada. Y se oculta y se acabó. Aunque sea viva. Porque yo conviví allí con ellos en pueblos sobre todo en la llanura alavesa. Ellos tienen todo el sistema regularizado, trabajo comunitario, reparación de caminos, todo. Y gente joven, porque aunque ellos muchos ya no trabajan en la agricultura, trabajan en las fábricas que hay en Vitoria-Gasteiz, y ellos van y vienen, están muy cerca. Y a mí me gustó mucho ver el sistema asambleario, pero ya en manos de gente que estaba en la 30 y pocos años y que ahora pueden tener entre 35 y 40. O, por ejemplo, está muy vivo también en el norte de Navarra. Batzarre significa, de la palabra Euskaldun Bat, que significa uno, que es unidad, unificado, sería Batzarre, ¿no? La traducción al castellano es concejo abierto o asamblea general de vecinos. Entonces todo esto, y en algunos sitios se hace todavía muy formalizado, o sea, de acuerdo a una normativa que viene desde siglos o milenios, ¿no? Entonces esta es una parte de la historia que no se cuenta, y hasta ahora pues... Ahora ya hay mucha presión. Es verdad que ahora ya tenemos la sartén por el mango. Perdona un momento, mira, en el País Vasco es el libro que yo cito, me parece que es el 6º que hemos publicado en los últimos 5 años que lo plantea. O sea, y estamos a punto, digamos, de ganarles a los falseadores de la historia. En cualquier momento les echamos un pulso, porque ya hay muchos libros, y además muy variados, de diversa procedencia, ¿no? Algunos en euskera, otros, hay un trabajo muy interesante hecho por una mujer, Jasone Michel Torena, sobre el trabajo comunitario en euskera. Ese libro para mí tiene mucho valor. Entonces, ¿esto significará una revolución historiográfica? Yo creo que sí. ¿Cuándo? Bueno, quizá en los próximos 5, 7, 10 años. El lugar donde menos se está estudiando esto, por desgracia, Cataluña. En Cataluña aquí se escribió, mañana lo explicaremos, está la burguesía catalana decimonónica estableció unos criterios históricos que no se han podido eliminar. En el País Vasco sí. O sea, en el País Vasco también hay una burguesía nacionalista, pero sin embargo llega otra corriente más popular y les empuja y dice, no, esa no es la verdad. La verdad es el Batzarre. Por ejemplo, el libro este que yo cito, que mañana lo enseñaré, se titula Batzarre gure gubernua. O sea, el Batzarre, nuestro gobierno. O sea, el título ya no deja lugar a dudas. O sea, es un título de desafío. De desafío en la historiografía a la otra, a la engañosa, ¿no? Incluso en el título. Otra cosa es que esto penetre en la sociedad vasca. Bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo desafía lo comunal? Hablando de desafío, ¿cómo desafía lo comunal del siglo X, lo comunal que ahora aún existe, en estos ejemplos que estás hablando tú? ¿Cómo elude, cómo evita en el siglo X, si habían impuestos, y en este siglo pues ya sabemos todo lo que hay, ¿no? O sea, ¿cómo influye lo comunal y cómo lo comunal puede evitaba en el siglo X la presión? Me imagino que había impuestos, ¿no? Había impuestos, sí. Perdón. Eso es. Vemos el tiempo que nos falta, las palabras o preguntas o comentarios que haya para pues poder concluir bien. Saúl, ¿qué te parece? Perfecto, sí, porque como hay 2 ponencias más ahora, si no iremos un poquito... No, pues entonces corta. No me sabe mal, no sé cómo... Sí, cuando queréis estamos por parte... No, pero podemos comentar lo siguiente. Comentamos esto. Porque es súper interesante lo que digo. Sí, acabamos de comentar esto y deciros que, bueno, Félix estará esta noche, mañana también, que aquí hay un conjunto de libros que ha traído él, suyos,
que se pueden pues ojear, etcétera, adquirir alguno. Y pues nada, acabamos ya con este documental. Una cosa, hay un documental libre, que no sé Rubén, que es el organizador realmente de todas estas jornadas, ¿qué documental tenéis previsto ver? Pero igual se podría hacer como una especie de debate, coloquio, no sé, un poco de creatividad, ¿no? Si este tema parece que, bueno, a mí especialmente me interesa todo este tema de los consejos y todo lo que estáis explicando, porque es la base, ¿no? Que poco nos puede servir ya en plan pragmático, o sea, que igual esta noche, después de cenar, que igual pueden hacer aquí un poquito de debate, una proyección o algo, lo que queráis, ¿eh? O sea, esto es muy abierto, ¿eh? No es... Sí, después de todas maneras se tratará este tema también, incluso por cuando... Bueno, y contesto a la pregunta que tú haces. Efectivamente era una sociedad de doble poder. Había unas estructuras de autogobierno popular y otras estructuras que no eran populares, ¿no? La relación que se mantiene entre ellas es conflictiva. Existían las dos. Lo único que yo pido es que se haga la historia de las dos, no que solo se haga la historia de una, que se diga no solamente había en Cataluña los condes o el principado derivado de Carlomagno, sino también había una cosa que se llamaba universitat, y se explica a la gente que era la universitat, el Consell Obert, la Asamblea General de Veïns, que eso está así en los documentos de la época. Entonces, ya con eso me daría por contento la relación que mantenías entre ellos. ¿Por qué no se eliminan completamente los poderes no asamblearios? Bueno, es una cuestión que no hay una respuesta. Quizá en el siglo IX no existían. Por ejemplo, en parte de hoy está claro que en el Reino de Navarra no existieron los primeros reyes de Navarra, es una mentira, se inventan unos tíos ahí que nunca habían existido. En el Reino de Asturias muy probablemente no existió nunca ningún Don Pelayo ni ninguno de esos. Probablemente no hubo reyes hasta avanzado el siglo IX y luego se crea una... Pero detrás de esto hay otro problema. ¿Habrá alguna situación en la cual la gente seamos capaces de vivir una sociedad plenamente autogobernada? Esto es muy difícil y crea pánico en la gente. Yo entiendo que haya gente que decidió dejar como unos resquicios de poderes que entonces tenían muy poco poder, pero no eran autogobernados. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Eso aquí también se ve en la guerra civil, cuando hay una voluntad inicial de crear sistemas colectivistas, que no, hay un momento que parece que eso es demasiado, es ir demasiado lejos y se busca con todo cierto respaldo en autoridades constituidas. O sea, lo que pasó en la Alta Edad Media no tiene por qué ser muy distinto de lo que pasó en la Guerra Civil. Hay que estudiarlo comparativamente, porque son experiencias históricas similares. Pero bueno, esto es una digresión, ¿eh? Textualmente no sabemos por qué no se eliminaron completamente los poderes no populares. Y creo yo que en detalle nunca lo sabremos. El Foro General de Navarra dice que en un tiempo en Navarra no hubo reyes. El Foro General es un documento escrito hacia 1240. Yo creo que esa es la verdad. No hubo reyes y luego se crea una cronología de los reyes de Navarra, que son los reyes de Vasconia, puesto que Navarra es Vasconia, es el centro del mundo vasco. Pero bueno, esa es una pregunta dificilísima. Lo dejo aquí. No más. No, es que si me va a contestar con media hora, no te hago feliz la pregunta. Pero mi pregunta, si quieres, no me contestes. Me ha gustado mucho tu conferencia porque yo soy muy inculto en la arquitectura románica y la cultura románica en general. Pero has tocado una zona que yo indirectamente he tenido que trabajar. A mí hace bastantes años me mandaron a hacer un informe sobre el recrecimiento del embalse de Llesa, que parece que a ti te ha afectado también, porque ha inundado una iglesia que tenía pinturas, una iglesia románica, creo. Yo en eso ya no me acuerdo, pero que tenía unas pinturas que me parece que fueron expoliadas. No digo por qué. Bueno, ya hablaríamos después cenando. Pero me ha afectado directamente porque aquella cena, en aquella época, estaba trabajando yo en la Junta de Energía Nuclear y estaba trabajando con la gente de Madrid sobre las aguas termales. E inundaron las aguas termales y se cargaron los balnearios termales que había en el embalse de Llesa. Entonces, por recrecer una
embalse que es inestable, que sepáis que es inestable, que han tenido que recementarlo varias veces, se han cargado la cultura románica más los balnearios que los pobres viejos y viejas iban en aquella época, que eran gratis. Nada más digo eso porque fui un ponente negativo del enriquecimiento del embalse de Illescas. No me quiero echar flores, ¿eh? He tenido mis enemigos de ingenieros, también geólogos. Pues ya sabes, esto es cuestión de las propinas. No me contestes. Bueno, estupendo. Pues podemos seguir luego en la noche hablando con él, quien quiera, etcétera. Pues podríamos dejarlo ya aquí, que si no, Vale. no hacemos la reunión.